La verdad que me sorprende usted porque usted prevé, o sea, yo hago una pregunta, la registro en el momento que creo oportuno, interpelo o intervengo las veces que me parece oportuno, porque para eso estamos la oposición. Entonces, usted no tiene que entrar a valorar cuándo metí yo la pregunta, el por qué la metí, lo que me dijo en aquel entonces y lo que me tiene que decir ahora y lo que cree usted que me tiene que contestar. O sea, lo que me tiene que contestar es lo que le pregunta exactamente la pregunta. La pregunta es ¿qué servicios se van a mantener? Que evidentemente viene ligada a otra que efectivamente usted me contestó hace un año, que evidentemente usted faltó a la verdad, o bien porque no le dieron los datos, o bien porque no le salieron las previsiones, o bien, bueno, pues porque aquí alguien se equivocó, pero yo le voy a decir la verdad. Mire, a fecha de hoy, noviembre 2017, ¿sabe lo que tenemos? Lo que acaba de contestar usted. Humo. Humo, y no precisamente el de la contaminación. Humo artificial que echan ustedes para confundir a los vecinos, a los asturianos y para que no nos fijemos en el despilfarro que está ocurriendo en las instalaciones del viejo UCA. Eso es la realidad. Bueno, el último humo es ese concurso que ha ganado, por supuesto, un equipo que, bueno, que a lo mejor es merecedor, que se llama, creo, UCAMP, que significa la campa de todos. Yo más bien diría a estas alturas que no es la campa de todos, es la campa donde campan a sus anchas el gobierno socialista y el tripartito de Oviedo, porque lo único que se dedican es a hacer chocolatadas, anunciar ocurrencias, concursinos, decir que van a meter una nave para hacer esto, un centro social dentro de una nave porque no reúne las condiciones y poco más, consejero. Y además le voy a recordar sus palabras, que efectivamente usted me dice, pero como en su día cuando se le interpeló a usted, usted me contestó una cosa que yo no me creí, evidentemente quedó una pregunta que hemos mantenido porque sabíamos que la íbamos a utilizar. Usted nos dijo que llevaban año y medio, le estoy hablando de abril del 2016. Llevamos año y medio con este tema, con el tema de la desafectación del viejo UCA. Llevaban ustedes año y medio. Bueno, pues yo le digo que hoy llevan ustedes ya 3 años. Consejero, enhorabuena. Usted ahora me ha dicho los gastos que acarrea este tema. Lo sabemos, consejero. Llevan ya cercanos a los 20 millones desde que desalojaron el viejo UCA y se fue al nuevo UCA. 20 millones de euros que pagan todos los asturianos por el mantenimiento. Y yo le digo una cosa, mire, este plan, como cualquier plan de cualquier empresa, responsable, por supuesto, tiene que tener un presupuesto y unos objetivos a cumplir. O sea, ideas ya han tenido ustedes bastante, empezando por las de Areces en el 2001, que no se le ocurre ni al Casolo Manteca, idear traslado de una mole como era el viejo UCA al nuevo UCA y no hacer un estudio paralelo de ese proyecto que qué se iba a hacer con el viejo UCA. Pero también era normal en este señor, en este gobernante, porque todavía estamos esperando por los accesos del nuevo UCA, porque tampoco nadie piensa que se haga una mole de estas características sin que tenga acceso a fecha de hoy. Mire, yo le voy a decir la verdad, porque usted cuenta la parte o la que le dejan decir o la que usted se atreve. ¿Sabe cuándo ustedes pidieron la reversión a la Tesorería de la Seguridad Social? La consejera, que fue la única que ha sido desafectada desde junio, porque esa es la única persona que conozco que ha sido desafectada y además que no tenía pito que tocar aquí, porque aquí es tema de sanidad, nos dijo que iba a ser en 2016. Bueno, pues la han solicitado oficialmente a finales de julio de este año. Ahora se está haciendo una auditoría. Falta el informe que se lo entreguen a la Tesorería de la Seguridad Social de esa auditoría para ver si se puede hacer la reversión. El Principado, claro que tiene ahora interés en solucionarlo. De hecho, todos estos anuncios en prensa y filtraciones interesadas para calmar a los vecinos que ya no aguantan más. Porque no aguantan más porque sus viviendas se devalúan, sus negocios se cierran y aquello va a acabar
únicamente apto para rodar películas de Spielberg, que, por cierto, también le digo, no sé, usted como responsable, quién fue el que dio la autorización para que se rodara no hace muchas fechas parte de una película en las instalaciones. Si no lo sabía, se lo digo yo. Pues eso va a quedar, bueno, pues como un western, para rodar películas, porque aquello, o para aprovecharlo para celebrar la fiesta de Halloween. Mire, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo tienen un convenio suscrito, en el cual ahora quieren meter a la Tesorería y al Estado, cosa que no quieren, porque, a ver, consejero, y usted lo sabe, es competencia del Principado y del Ayuntamiento. Y es un tema muy complejo. Y usted bien sabe, y yo lo que quiero es que hoy diga claramente a los asturianos que todo esto que están leyendo de ideas, digamos, de ocurrencias para el viejo UCA, que los asturianos no lo van a ver antes de 15 años el comienzo. Diga usted la verdad, porque los vecinos y los asturianos, por lo menos, merecemos que ustedes, los gobernantes o los que ostentan el poder hoy por hoy, sean honestos con ellos. Muchas gracias.